Bueno, estos días son de adaptación, de asimilación de todo lo que me está pasando pero bueno, muy contenta, muy feliz porque yo este momento lo llevaba soñando desde hace muchos años atrás y bueno, pues muy feliz y muy agradecida por todos. Decía, no puede ser, no me puede ser, no me está pasando a mí, no me está pasando a mí, pero sí era, y sí era Lucía Pérez la que iba a representar a España en el Festival de Eurovisión. Bueno, la verdad es que todos tenían, había un rollo muy bueno entre todos y no te podría decir, la verdad que gente muy buena se quedó atrás, pero a lo mejor no sé, siempre miras algunas características que tenga que tener para estar en una final y bueno, la verdad es que con los Aurin y con Melissa fue una relación estupenda y ahora no los cambiaría por nada porque lo estuve compartiendo mucho con ellos y son estupendos, estupendos. Les debo muchísimo, pero también tengo que decir que yo no gané solo con el apoyo gallego, porque con un 68% eso es casi imposible. Es decir, que tuve el apoyo de todos los españoles y por eso desde aquí mi agradecimiento, en especial por supuesto a los gallegos que sé que se volcaron a 100%, pero en realidad es a toda España. Bueno, pues la verdad es que hubo un empate entre dos canciones, que era Abrázame, una de mis preferidas al principio de todo el del proceso, y luego Que me quite lo bailao, que es la canción ganadora. Y bueno, pues yo lógicamente no iba a cambiar la visión y la decisión del jurado porque sé a lo que iba y hay unas bases que hay que cumplir, pero no sé, necesitaba decir lo que sentía y eso de que no tuvieran en cuenta lo que yo pensaba, pues me sintió un poquito así. Pero yo creo que ahora hasta Boris me hizo un favor. La canción se está sonando en todos los bares, por lo menos en Galicia ya sí. Es una canción muy pegadiza, un wow, 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 que lo puede cantar independientemente del idioma y al final yo creo que con esa canción vamos a quedar en muy buena posición. Pues yo creo que tengo mis dudas, porque es lo que me decían, que Abrázame es una canción preciosa en la que yo me siento muy a gusto, pero es una canción menos festivalera, es una canción que puede haber muchas más parecidas a ella y era más, a lo mejor, más complicado. Pues yo creo que ahora es cuando empieza el Festival de Eurovisión volver a coger auge, ¿no? A que se vuelva a valorar la persona que va ahí, que sea un profesional, que se dedica a la música, no que sea un actor o sea un cómico y demás. Y yo creo que eso es fundamental para que el Festival de Eurovisión vuelva a coger su papel donde debe estar, ¿no? Daniel Dijes es un auténtico profesional, él hizo un papel estupendo y bueno, pues Oraña, independientemente de la posición que quedó, pues al fin y al cabo era una cantante que iba con una canción, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Pero bueno, también luego dijo que ese rollo de canciones a lo mejor tenía mucho positivo en este tipo de festivales. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Yo lo diré a la vuelta del festival. Pues yo me quedaría con Vuelve conmigo, la canción que quedó en segundo puesto de Anabel Conde, además que la compuso mi querido productor Chema Purón, que bueno, que llevamos trabajando toda esta carrera y es una canción, una gran canción, además que en una segunda posición nos dejó y me quedaría con ella. Solo pude ver al Grupo Blue, que estuvo en la gala, que me parecieron muy buenos, la verdad que están muy bien, y tuve otros más, pero bueno, ahora me empezaré un poco ya a meter al grano, ¿no? En todos los competidores y los contrincantes que tenga. Por supuesto que sí, yo creo que la esperanza es lo único que se pierde, vamos a poner toda la fuerza y ¿quién te dice que esta canción no es la ganadora? No lo sabemos nadie, pero lo vamos a conseguir y esa es nuestra meta ahora. Yo creo que de los 7 para arriba fijo. Ojalá. Bueno, un beso muy muy grande para Fórmula TV. Soy Lucía Pérez, la representante de España en el Festival de Eurovisión de este año y bueno, pues os dejo con un poquito de la canción que va a representarnos y que espero que muy pronto la estéis cantando y la estéis bailando todos vosotros. Os la vais aprendiendo a ver ahora cómo va. Ahora que me quiten lo bailao. Ahora que me quiten lo bailao.